Hermanos, buenos días. Amén. Los saludo en el nombre de Jesús. Amén. En una fecha muy especial. La gente que no conoce a Jesús dice que la fecha más especial para celebrar en el calendario, aparte del nacimiento de Jesús, es el Día de la Madre. Pero yo creo que eso no es verdad, porque tenemos mamá y papá. Y yo celebro, y la iglesia celebra con gozo a cada uno de ustedes, hombres que se sacrifican, hombres que están a la brecha y nos permiten también poder ministrar, ayudar a sus hijos. Bienvenidos, dale por favor un fuerte aplauso a los papás. Bienvenidos, nos gozamos en ello. La gente se han dado cuenta que últimamente la gente está muy interesada en saber cómo tener larga vida. La gente está interesada en saber cómo tener una buena vida. Están en coaching, qué tipo de alimentos, qué ejercicios, y la gente anda investigando. Ahora tenemos este medio tan importante que es, yo le doy gracias a Dios por el WhatsApp, por todo esto, y la gente está ahí, ¿no? ¿Qué puedo hacer para tener larga vida? ¿Qué puedo hacer para que me vaya bien? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el secreto? Para mí no hay principio ni secreto. Para mí ese es algo que ya está vox populi. Y lo tenemos en Efesios 6, 2, 3, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien. Entonces tú no tienes que buscar un coaching, no tienes que buscar en internet, no tienes que buscar a un gurú. Tú lo único que tienes es que aprenderte esto. Si yo honro a mi papá y a mi mamá, me va a ir bien en todo y voy a tener larga vida. Amén. Entonces, ese es bonito. Y nosotros siempre hablamos de la honra, ¿no? ¿Qué cosa es la honra? No sé si tienen ahí, por favor. ¿Qué cosa es la honra? La honra es enaltecer, levantar, es respetar. La deshonra, por el contrario, es una falta de respeto, es avergonzar, es humillar. Hoy vamos a hablar de la deshonra. Y para eso quiero pedirles, por favor, ¿me alcanzas mi Biblia, Gina, por favor? Quiero pedirles, por favor, de que me acompañen en el libro de Génesis 9, 20, 25. Génesis 9, 20, 25. Gracias, hija. ¿No hay? Génesis 9, 20, 25. Dice así. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. ¿Sabemos todos qué es un viñedo? ¿Dónde están las uvas, no? Uvas. Cierto día bebió el del vino que había hecho y se emborrachó. ¡Wow! ¿Noé borracho? Sí, Noé borracho. Y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet, que eran sus hermanos, tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espalda a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su papá desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, o sea, de su vergüenza, de su estado, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Cam, el hijo de Cam. ¿Y saben qué? Y uno dice, eso está en la Biblia, y me gusta mucho la palabra de Dios, la Biblia. Porque acá no solamente es un cuento de hadas, acá no hay historias de gente perfecta, los personajes no son perfectos, porque si no, no sería la palabra de Dios, sino sería una leyenda. Acá está escrita lo bueno y lo malo, los errores y los triunfos de las personas. Y de esas dos cosas, de lo malo y de lo bueno, está acá para que nos inspiren, para que nos ayude a cambiar. Eso es la palabra de Dios, es viva. ¿Por qué? Porque es igual a lo que nosotros pasamos. Nosotros no tenemos una vida color de rosa. Tenemos nuestras subidas, nuestras bajadas, nuestras pruebas. Y eso es lo que es la palabra de Dios, real. Y este relato que hemos hablado ocurrió después del juicio que mandó Dios sobre la tierra. Mandó Dios sobre la tierra un diluvio, porque en ese tiempo la tierra estaba en un estado totalmente calamitoso, espantoso. ¿Por qué? Porque había mucho pecado, había mucha maldad, había cosas de degeneración total, lascivia. Y como que Dios dijo, ya no,
y mandó y destruyó la humanidad. Destruyó la vida vegetal, la vida animal y también la vida humana, a excepción de Noé y sus hijos, que ellos fueron salvados porque Dios le dijo que construyeran una arca que se conoce como la arca del Noé. Después del diluvio se acabó todo lo malo y Dios, que es bueno, que aún de lo malo levanta cosas buenas, comenzó una nueva vida, una nueva historia, una nueva oportunidad. ¿Cuántos conocen que nuestro Dios es un Dios de oportunidades? ¿No? Él empezó dando una nueva oportunidad. Todo lo viejo es pasado, ya no está, y empezamos una nueva vida, un nuevo caminar. Y esto hizo Noé, plantó un viñedo, cosechó, hizo vino y se pasó y se emborrachó. ¿Pero qué pasó? Todos sabemos que cuando alguien toma, se emborracha, hace cosas que después tiene que lamentarse, vergonzosas. Entonces no me voy a enfocar en por qué se emborrachó Noé, porque ese es para otro artículo. Yo me voy a enfocar que nosotros los padres debemos darles buenos ejemplos a los hijos y no avergonzarlos, ¿no? Porque es la mejor herencia que le damos. Entonces él se emborrachó, no podía ni ponerse en pie, estaba en su carpa, que se caía, que no veía, se quitó la ropa, no sé cómo apareció. La cosa es que estaba tumbado ahí, totalmente desnudo. Por ahí vino su hijo Cam y miró a su papá y no lo tapó. Porque si uno ve a su papá, uy, te voy a tapar, no, que nadie te mire ni yo te tapo, ¿no? Pero no lo tapó. Yo creo que él dijo, ¿tú eres mi papá en ese estado? ¿No tendrías que ser mi ejemplo? Lo miró y se fue. Se fue y le contó a sus hermanos. O sea, le contó a toda la humanidad, porque en ese tiempo la humanidad estaba compuesta por su familia nada más, ¿no? Le contó a sus hermanos, pero no le contó con preocupación, sino como diciendo, mira a nuestro papá, qué vergüenza. ¿Y saben qué cosa? Hay algo que es muy malo. Es burlarse del pecado y del pecador. Y publicar los pecados, los defectos de los seres humanos. Más aún cuando se trata del Padre. Eso no está bien. Los hermanos, cuando se enteraron de la noticia y el estado en que se encontraba su papá, ellos tuvieron una actitud totalmente diferente a la de Cam. Ellos corrieron, agarraron un manto, corrieron. Y para que su papá no sea más avergonzado, el papá estaba ahí y ellos comenzaron con el manto a caminar de espaldas para no ver a su papá y no humillarlo más. Y lo cubrieron. Y lo cubrieron ahí. Cuando Noé se despertó de su jarana, se enteró lo que había hecho su hijo Cam. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Le dijo, mira lo que ha pasado. Y Noé se levanta y se sintió tan humillado, se sintió tan avergonzado que maldijo a Cam. Y la maldición llega hasta nuestros días en la descendencia de Cam, por no honrar a su papá. Pero ¿cómo lo voy a honrar si estaba borracho? Por no honrar a su papá. Pero estaba desnudo, por no honrar a su papá. Pero estaba en un estado vergonzoso, por no honrar a su papá. Noé lo maldijo acá. Y cuando hablamos de desnudez, no solamente estamos hablando de no tener una ropa que cubra nuestro cuerpo. Desnudez también significa, por favor, creo que tengo alguna diapositiva ahí, desnudez significa expuesto, vulnerable, desprotegido. O sea, el papá estaba expuesto, vulnerable, desprotegido. Y todos vemos o hemos visto a nuestro papá desnudo emocionalmente alguna vez en nuestras vidas. Lo hemos visto vulnerable, cuando tenía que pagar una cuenta y no había de dónde sacar el dinero, desprotegido. De repente él tenía que hacer alguna cosa, cumplir alguna obligación, tenía de repente alguna prueba que pasar, alguna dificultad, de repente no tenía un buen carácter y reaccionó de una forma fea. Todos nosotros hemos visto a nuestros papás desnudos emocionalmente, ¿o no? Lo hemos visto que hemos dicho, ay, mi papá. Ay, mi papá. Cuando nosotros éramos chicos,
Nosotros veíamos a nuestro papá como un héroe. Uy, te llamo a mi papá y mi papá te pega. Ni me sirves en la calle, porque mi papá... Y creíamos que nuestro papá era un héroe, un superhéroe. Pero nosotros creciendo nos damos cuenta que papá simplemente y llanamente es un ser, un hombre con debilidades, como todos nosotros. Él es nuestro papá, pero con sus debilidades, con sus errores, ¿qué me dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Y yo lo tengo que cubrir con ese manto. Manto de respeto y manto de honra, como hizo los hermanos de Can. Cubrir sus errores. Y acá quiero hacer un énfasis. Cuando yo hablo de cubrir los errores, yo no me estoy refiriendo que si en tu casa hay violencia, violencia verbal, violencia física, tú cubras ese error. Porque eso no es bueno, eso no es saludable. Si hay violencia física o verbal en tu casa, tú tienes que ir y avisar a una persona para que te ayude. Cubriendo no ganas nada. Ese es un error. No ganamos, no ayudamos cubriendo. Tienes que denunciarlo, porque eso no es bueno. Amén. Cerramos esa brecha y comenzamos. Estamos hablando de otro tipo de papás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El amor de papá es tan grande. El amor de papá, no, el amor de papá es ese hombre que se levanta cada mañana a traer la provisión diaria a nuestros hijos. Y los errores de nuestros papás, los pecados de nuestro papá, no puede ser una oportunidad ni para aprovecharla, para deshonrarlos y avergonzarlos. No debe ser una oportunidad ni tomarlo como aprovecharlo para faltarles el respeto y humillarlos. ¿Y cuándo lo humillamos? Cuando nosotros comenzamos a compartir los errores de nuestros padres a la gente que no le interesa. ¿Sabes qué? Mi papá no sabe comer. ¿Sabes qué? Mi papá no sabe nada, es ignorante. Mi papá es un gritón. Ay, si yo te contara. Y tú haces que la gente se entere de los errores de tu papá, o sea, lo dejas desnudo y que la gente los avergüence y los humille. Y eso no puede ser. Es más, muchas veces le cambiamos el nombre a nuestro papá. Ya no le decimos papá. Ay, mira, ahí viene ese. Ahí viene ese borracho. Ahí viene, míralo. Y le faltamos el respeto. Y después nos preguntamos, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no me salen las cosas? Porque nos olvidamos de este principio. ¿Qué es? A ver, repitan conmigo cuál es el principio para tener larga vida y que todo nos vaya bien. A ver. Para que todo te vaya bien, ¿no? Y la honra a nuestros padres no tiene fecha de caducidad. No es hasta tal fecha y después solito. No tiene fecha de caducidad. Es por siempre hasta que nuestros padres partan a la presencia de Dios. Nosotros tenemos en los momentos de vejez es donde más debemos estar ahí. No es hasta cuando yo vivo en la casa. Una vez que estoy fuera de la casa yo me olvido. No es así. La honra es hasta el día que tú entierras a tus padres. Honrarlos, visitarlos, proveerles económicamente. Y ahí a las esposas. Muchas veces dicen, ay, pero ¿por qué le vas a dar a tu papá, a tu mamá, si no nos alcanza? Mentira. Porque cuando tú comiences a creer la palabra de Dios, tú vas a darle a tu papá, tú vas a darle a tu mamá, y tus graneros y tus bolsillos van a ser incrementados. Porque Dios premia la obediencia. Tenemos que visitarlos, tenemos que cariñarlos, tenemos que hacerlos sentir amados. Muchas veces nosotros somos muy rápidos de olvidar todo el sacrificio que hizo nuestro papá. Nos olvidamos. Y debo hacerte recordar algo. Si tú estás aquí es porque Dios utilizó a ese papá que tú de repente le pones sobrenombre o que tú humillas para que nosotros estuviéramos en este lugar. Utilizó a tu papá. Y debemos recordar también que no tenemos papá perfectos, porque el papá tampoco tiene hijos perfectos. Y no debemos juzgarnos unos a otros. Dios escogió ese papá para ti y Dios no se equivoca.
El honrar es el primer mandamiento con promesa de larga y buena vida. Y uno dice, ¿y por qué hubiera sido en el mandamiento, en los 10 mandamientos, no matar? Si no matas, yo te doy larga vida. O no mientas, si tú no mientes, yo te voy a dar tal cosa. ¿Por qué precisamente cuando decimos honra a tu padre y a tu madre, por qué Dios nos da la recompensa? Porque sabía Dios que honrar a aquella persona, a que vemos todos los días, a la que quizás miramos como can con desprecio, con altivez, lo hacemos ver como una persona llena de errores, llena de defectos. Quizás fue la persona que más te hirió, que más te falló. Y se te hace difícil, ¿cómo voy a honrar yo a mi papá si él se comporta así conmigo? Precisamente por eso, Dios, sabiendo que era difícil, Dios dice, honra a tu papá y a tu mamá. Hijo, y yo te voy a dar una recompensa, yo te voy a dar un aliciente, te voy a dar larga y buena vida. ¿Estamos? Ningún mandamiento tiene una recompensa, solamente esto, porque para Dios es muy, muy importante que lo honremos. Y que lo honremos no cuando sea perfecto, no cuando cumpla con mi manutención, no cuando sea un hombre digno de admirar. Tú y yo debemos honrar a nuestros papás, sean o no sean como nosotros queremos, ser obedientes a Dios. Dice, la actitud de una persona hacia su padre biológico determina su actitud hacia Dios. Mucha gente que no tiene una buena relación con su papá terrenal, tampoco va a tener una buena relación con Dios, porque creen, es papá. Déjame decirte que el Dios que nosotros adoramos, que es nuestro papá, es un Dios perfecto, es un Dios amoroso, es un Dios de oportunidades, es un Dios proveedor, es un Dios milagroso, es un Dios sobrenatural. Ese Dios no falla, ese es nuestro papá celestial, pero que te manda a honrar a tu papá terrenal. Jesús es el mejor ejemplo de un hijo que honra. Me encanta. Era el Hijo de Dios Todopoderoso. Jesús acá en la tierra era el Hijo de un Dios Todopoderoso, ¿no? Pero ¿qué hizo? Él tenía acá en la tierra su papá terrenal era José. Y él cuenta la historia en la Biblia, que Jesús estuvo sometido a José. Él lo ayudaba en la carpintería, él era el primogénito, porque Jesús era el primer hijo, después vinieron otros, era el primogénito, entonces honraba y respetaba a su papá, lo ayudaba a hacer sillas, lo ayudaba a hacer camas en la carpintería. Él era también un hombre, pero sin pecado, y pasó por la edad de la adolescencia, y seguramente todas las cosas de la rebeldía que alguna vez nosotros hemos tenido, la tendría en la edad de la adolescencia. Él nunca dijo, a tú, José, a mí me hablas bonito, porque tú no eres mi papá. Había podido decir, ¿sabes qué cosa? Ya me cansé de hacer sillas, ya me cansé de hacer camas, yo soy el Salvador del mundo. Respétame. ¿Sabes, José, con quién estás hablando? Con el Salvador del mundo, ubícate, Yo soy Dios. Pero él se sometió a Dios, respetó y honró a su papá terrenal. Hasta los 30 años estuvo con él. Hasta los 30 años. ¿Y qué pasa? Y se dice de él que de niño crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. En gracia, porque daba un buen ejemplo. Y después de comenzar su ministerio, Jesús era un hombre muy ocupado. Andaba sanando, andaba yéndose a predicar, andaba haciendo milagros, entraba por la sinagoga. Era un hombre que estaba por aquí, por allá, por acá. Pero él nunca se olvidó, ni justificó, estoy ocupado, como para faltarle respeto al papá y a la mamá. Y en los momentos de mayor plenitud, en los momentos más dolorosos de su vida, en los momentos que estuvo en la cruz sangrando, ya entregando su vida, miró hacia abajo y le dijo, Juan, cuida a mi mami. Juan, cuida a mi mami. Honra a tu padre y a tu madre, aún en el umbral de la muerte. Tremendo, ¿no? Tremendo. Dios es, wow. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene una respuesta para mí.
Y me puede decir, es que usted no sabe cómo es mi papá. No tiene ni idea. No sabes cómo es, no sabes cómo me maltrata. No sabes cómo me ignora. No sabes por qué me ha abandonado. No sabes cómo hace sufrir a mi mamá. No tiene, pastor, usted ni idea de cómo es mi papá. Es verdad, yo no tengo ni idea cómo es tu papá. Pero sí conozco un Dios todopoderoso que cambia vidas. Y si nosotros estamos acá, no es porque somos perfectos. Dios nos está cambiando y tu papá también puede ser cambiado por Dios. Definitivamente puede ser cambiado por Dios. Dios te dice, hónralo, no porque sea perfecto, solamente porque es tu papá y debemos perdonarlo. Cuando hablamos de perdón decimos, pero eso es muy difícil. Pero el perdonar no se trata de sentir, se trata de una decisión. Tú decides perdonar. Y yo te recomiendo que a propósito, que intencionalmente perdones a tu papá, porque vas a recibir la paz y la tranquilidad de estar libre, de ser libre, porque cuando uno no perdona, está atado al recuerdo y a las malas cosas. Yo te recomiendo que perdones. Y si tú no puedes perdonar, porque yo entiendo que hay situaciones muy difíciles, pero para eso está el poder del Espíritu Santo, que levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué no puede darnos y ayudarnos a nosotros a perdonar? ¿Qué no puede hacerlo? Pide el Espíritu Santo, ayúdame a perdonar a mi papá. Y cuando hablo de perdonar, no significa que cuando tú perdones estás avalando lo mal que te hizo. No significa que cuando tú perdones estás diciendo, ¿sabes qué? Todo va a ser igual. Tampoco. Cuando tú perdonas es que encuentras tu libertad. Y cuando tú perdonas a tu papá, no es que el cambio de actitud de tu papá sea inmediato. Él no va a cambiar inmediato. ¿Sabes quién va a cambiar? Tú. Porque vas a mirar a tu papá con nuevos ojos, con una nueva mirada. Te vas a sacar la vista de crítica, de de mirar solamente la desnudez, el error, la debilidad de tu papá, y te vas a poner los lentes de Dios. ¿Cómo mira Dios? Con misericordia, con amor. Con misericordia y con amor. Y quizás tú digas, no, me parece imposible, pero con Dios no es imposible. Yo no puedo decirte así se hace, así se perdona, porque gracias a Dios yo tuve un muy buen papá. No conozco, sé que hay muchas historias acá que contar. No es la única, pero yo le pedí permiso a mi esposo y voy a contar un poco de su historia. Mi esposo no tuvo una buena relación con su papá por los problemas que tenía el papá con la mamá. Hubieron heridas, hubieron agravios, hubieron lejanías, falta de perdón. Cuando mi esposo recibió a Jesús en su corazón, mi esposo sintió la necesidad de tener una buena vida, de ser obediente a Dios. Y dijo, yo voy a pedirle perdón a mi papá. ¿Pero cómo hago? Mi papá vive en Ica, yo estoy acá. Y le escribió, diciéndole, papá, yo te perdono por tal y tal cosa, y te pido perdón por tal y tal cosa. Su papá diría, este está loco, ¿qué le pasa? Pero el fruto de lo que él hizo es que sus corazones que estaban tan alejados, no solamente porque uno estaba en Ica y el otro estaba en Puno, sino por resentimientos, se unieron. Y los últimos años de mi suegro fueron de honra, porque mi esposo honraba a su papá y su papá honraba a mi esposo porque su hijo era pastor. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera arreglado su corazón? El día que hubiera muerto, hubiera dicho, si yo hubiera, pero la palabra hubiera ya no tiene solución en esos momentos. Quizás usted, como en el caso de mi esposo, habrían dicho, que yo le pida perdón, ¿de qué estamos hablando? Él murió. Que yo le pida perdón a esta altura de mi vida, yo ya no necesito a mi papá. Mentira. Nosotros necesitamos a nuestros padres hasta el último momento, así sea viejito, lo necesitamos. Mi esposo, usted hubiera dicho, yo no tengo por qué pedir perdón, que me pida él. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de una persona que tiene a Cristo en su corazón con otra? Es que cuando nosotros nos dejamos tocar por Dios,
Cuando Dios toca nuestras vidas, el amor y la misericordia de Dios está a través de nosotros. Y le tenemos amor y misericordia aún a las personas que nos hicieron daño. Amor y misericordia aún a las personas que nos abandonaron. Amor y misericordia aún a las personas que tuvimos que exigirle que nos pongan un apellido. De eso se trata el cristianismo, de amor, de gracia y misericordia. Eso es. Y por este acto de honra a tu Padre, Dios compensará tu obediencia. Porque no solamente te beneficias tú al ser libre, sino Dios compensa tu obediencia. Dice que Dios busca que la gente sea feliz. Y uno va a ser feliz solamente cumpliendo lo que Él nos manda. Me encantaría, he orado para eso, que tú, papá, hijo, porque todos tenemos papá o hemos tenido papá. Lo hemos criticado, lo hemos mirado como can, nos hemos burlado, le hemos puesto apodos, los hemos maltratado. Te invito a que tú puedas tomar una decisión trascendental, en el nombre de Jesús, que acerques tu corazón al corazón de tu papá. Nosotros buscamos dejar a nuestros hijos herencias materiales. Pero ¿qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos si no sabemos perdonar? ¿Vamos a dejar una generación amargada, una generación que odia? No. Tenemos que dejar una generación que sabe que si de gracia recibo perdón de mi papá Dios, de gracia tengo que dar perdón a mi papá terrenal. Como vuelvo a repetir, nadie es perfecto, solamente Dios. Quizás tienes que perdonar aquí o hacer una cita. Decide perdonar, porque Dios te va a ayudar. Y esta invitación es para aquellas personas que quieren hacer ese compromiso. ¿Cuántos quieren perdonar a su papá y pedir perdón? Si es así, ponte de pie, por favor. Me encanta ver a hombres de valor. Hombres de valor. Los que se sientan quizás dicen, yo no tengo nada que perdonar, qué bueno. O quizás diga, yo no puedo, perfecto. No se trata con tus fuerzas, se trata con las fuerzas de Dios. Acuérdense, el amor y la misericordia está atrás de tu vida. Cerremos nuestros ojos, ahí donde está. Solamente el que quiere perdonar, acá no se obliga a nadie. Si tú dices, no me fue bien con papi, no tuve una relación buena con mi papi, me falló, me insultó, hizo sufrir a mi mamá, pero yo decido ser libre. Yo decido vivir en libertad y quiero mirar a mi papá con los ojos de amor. Repitan conmigo, por favor. Señor Jesús, tú sabes mi situación, tú sabes mi relación con mi papi. Yo te pido, Señor, que me enseñes a amarlo. Yo oro, Señor, para que tú me enseñes a respetarlo, para que me enseñes cada día a perdonarlo, Señor. Yo no soy quien para juzgarlo. Gracias por el papá que me diste, porque a pesar de todo, Él es mi papá y yo soy su hijo. Enséñame a honrarlo para que algún día yo pueda decirle a mis hijos cuando yo le falle, hijo, no tenemos padres perfectos, yo tuve que perdonar a mi papá, pero estoy aquí porque creo que Dios hace obra buena y perfecta en la vida de nosotros. Gracias, Señor, te bendecimos. Tú eres el papá sobre toda circunstancia. Tú eres el papá bueno. Yo bendigo a cada padre que está aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. ¿Hay alguna persona que ha venido por primera vez? Manténganse en pie. ¿Hay alguna persona que ha venido por primera vez que pueda levantar su mano si usted viene por primera vez? Ah, qué bueno que haya venido por primera vez. Usted es el papá de Brosito, ¿no? Qué bueno. ¿Le gustaría hacer una oración para que Jesús entre a su corazón? ¿Sí?
Repita conmigo. Si hay alguna persona también que ha venido por primera vez, qué bien, bienvenido. Qué bueno. ¿Podemos darle un fuerte aplauso? Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Vamos a orar. Lo que yo les voy a proponer no es cambiarle de religión. A partir de la fecha ya no soy esto, soy Maranata. No. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios de relación, perdón, de religión. Es un Dios de relación. Papá, hijo, hijo, papá. Yo le pido por favor que ustedes dos repitan conmigo, ustedes tres repitan conmigo, por favor, y toda la iglesia los apoya. Señor Jesús, tú sabes cuánto he fallado, como hombre y como papá. Te pido que tú me perdones y que me ayudes a ser cada día mejor. Con mis fuerzas no lo puedo hacer, pero sí con las tuyas. Yo te invito que tú entres a mi corazón y que seas mi papi, porque a pesar de la edad que yo tengo, necesito un papi como tú. Escribe hoy en el libro de la vida, mi nombre. Hoy eres mi papá y yo soy tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso, por favor, a esto, que Dios los bendiga.